que ya han regresado de vacaciones, algunos más bronceaditos, otros que todavía se van a ir de vacaciones, pero qué lindo es estar en la casa de Dios. Ahora que Richard oraba por Colombia, hablábamos con mi hermano esta semana y hablábamos de que las señales del fin, que hay más terremotos y terremotos siempre han habido, tsunamis, pestes, guerras, rumores de guerra, Mateo 24, que estas señales van a ocurrir. Pero me sorprendí el otro día que hace poco, un par de días en Indonesia también hubo otro terremoto. Y mirando me doy cuenta que en Japón hace 2, 3 semanas también hubo otro terremoto. Venezuela hace poco, Colombia, en Perú también, en la sierra del Perú también, y en diferentes partes, pero es como que se viene uno detrás de otro. El día viernes estábamos aquí en el servicio y sonó una alarma en el teléfono y empezaron Elisa fue la primera que recibió el alarma, el mensaje, ¿no? Y después el resto de personas en Perú también recibieron un mensaje. Digo, pero Perú, pero si no, no hay fuego. Pero era por alerta de tsunamis, alerta de terremotos, de sismos. El mundo está cada vez, el fin del mundo está más cerca. Está más cerca, más cerca, más cerca, y nosotros debemos estar listos. Y yo estoy contento. ¿Por qué estoy contento? Cuando uno dice, no, pero pastor, ¿cómo va a estar contento si viene el fin del mundo? Porque, como decía Pablo, para mí el morir es ganancia y nosotros tenemos que tener la seguridad que nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos esperanza y si nosotros cuidamos de nuestros hijos, ¿cuánto más Dios va a cuidar de nuestros seres queridos? Dios sabe qué es lo mejor para nosotros el mañana. No estar preocupados por el mañana. Cada día tiene su propio afán. No te preocupes, los gentiles, dice, se preocupan en el qué comer, en el qué vestir, en el mañana. Tranquilos. Y algunas personas pueden decir, pastor, usted es muy dejado, muy relajado, no se preocupa, no planea, tiene que estar preparado. Sí, hay que estar preparado. No la estoy mirando a usted por si acaso, pero hay que estar preparado, obviamente, sí, hay que ser sabios, administrar la economía, el mañana, la renta, el trabajo, sí, pero eso no puede ser una preocupación para nosotros. Tenemos que ante cualquier adversidad estar tranquilos que Dios tiene control. Dios tiene control absolutamente de todo. El día viernes, los viernes no somos muchas personas, pero estuvimos orando y dijimos, si tan solo este grupo de personas tomamos conciencia, Dios no necesita una iglesia, una mega iglesia. Las empresas no necesitan que ser una empresa grande. Necesitamos gente que crea, que creamos en el Señor Jesús, que creamos en sus promesas, que confiemos y tengamos la esperanza que Dios tiene control de todo. Y oramos el día viernes aquí y sabemos que Dios tiene control absolutamente de todo. Tú me puedes decir, pastor, es que estoy esperando el resultado del MRI, del doctor o de lo que sea. Yo no soy doctor, yo no sé. Para mí con paracetamol se soluciona todo. Un poquito de Big Vaporub sanamos todo nosotros. Con cositas así los latinos, sino con la colita de rana, que les dicen sana, sana colita de rana. Pero de alguna manera sanamos todo nosotros, de una u otra manera sanamos todo. Pero tener la confianza que Dios, yo no tengo la respuesta, yo no sé qué es lo que te pueden decir, pero sí sé quién tiene la respuesta y la solución a tu problema. Nosotros los pastores lo único que podemos hacer es orar, pero creer que nuestro Dios, para Él no hay absolutamente nada imposible. Así que yo quiero que hoy salga de acá de la iglesia con una mentalidad que Dios tiene control. Angustia y aflicción la vamos a tener todos los días, en cada momento, desde la casa, desde la familia, desde la calle, desde el trabajo, desde el ómnibus, donde tú vayas vas a encontrar siempre ese desespero y angustia y aflicción, pero en Cristo tenemos esperanza. Antes de comenzar, quiero leer este versículo que dice, pues aunque andamos en la carne, aquí lo que no, esto no es parte de la prédica, pero está en 2 Corintios 10, dice, pues aunque andamos en la carne, porque tenemos un cuerpo carnal, este cuerpo corporal, que es momentáneo, porque es el polvo, venimos del polvo, al polvo volveremos, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Les repito, las armas que nosotros tenemos de esta milicia, de esta guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A través de la oración tú puedes destruir fortalezas y no solamente, sino que derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia de Cristo. Qué tremendo que es Dios. Así que hoy salga de esta iglesia con una mentalidad vencedora y victoriosa en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hay 4 evangelios en la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo cuenta más las parábolas, pero de ahí sigue el libro de Lucas, que cuenta las parábolas de una manera diferente y cuenta parábolas que no son contadas en otros evangelios y hay 2 parábolas muy conocidas que aún la gente no cristiana conoce de las parábolas. Una es el hijo pródigo. Hasta se utiliza la frase llegó el hijo pródigo. Hasta los no cristianos lo dicen, el hijo pródigo. Y la otra es acerca del buen samaritano. También han escuchado. Y hay una parábola. Y cuando hablan del buen samaritano, es sí, ese hombre bueno que ayudó al que le habían robado, al que lo habían golpeado, al que tuvo misericordia. Solamente entendemos esa parte. Pero quiero que hoy me acompañe a la lectura de la historia del buen samaritano en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 25 en adelante. Si no ha traído Biblia, o no ha bajado la aplicación de la Biblia, o no está en sus favoritos, o no se acuerda que no ha bajado la aplicación de la Biblia, o quizás necesite un update. Acá le vamos a poner los versículos adelante, pero prestémosle atención. Lucas capítulo 10, verso 25 al 37 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle al maestro: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. En ese mismo capítulo 10, las historias no son que continúa una exactamente detrás de la otra. Pudieron haber pasado horas, días, semanas o meses que pudieron haber pasado porque solamente son narraciones de los evangelios. Pero en ese mismo capítulo habla acerca de la misión de los 70. Ustedes saben la misión de los 70. Dios envió de 2 en 2, grupo de 2 en 2, a tocar las puertas, a predicar el evangelio. El que te recibe bendición sobre ellos, el que no, no te contamines. Sacúdete el polvo y sigue para adelante. Lo que decimos o la gente lo dice en el área empresarial o en la área de los negocios, dice: el que contribuye, el que apoya, el que cree tus sueños, pégate a esa persona y júntate con esa persona. Pero el que no cree en ti, sacúdete y que no se te pegue. Porque tú puedes contarle un sueño, digamos tú, Pipe, por ejemplo, porque estás acá y dices: voy a poner una fábrica, quiero crear un carro, quiero crear un auto diferente al resto de autos. Y hay gente que va a creer en tus sueños. Dice: dale para adelante, sigue, yo te apoyo. Así te vaya mal al comienzo, yo te apoyo, estoy contigo y voy a orar por ti. Pero hay otras personas que son celosas. Otras se las dan: Pipe, el baterista de la iglesia va a crear un auto. Por favor. Se siguen creando autos. Siguen abriendo en China, ¿no? De recién veo esa marca, el BYD, que ahora hacen hasta buses. Y ahí ha crecido grandemente. Tesla hace 30 años no sé si existía, pero ahora está por todas partes. Ahora tienen autos que se manejan solos y siguen creciendo. Hay gente que cree en tus sueños y hay gente que no cree. La misión de los 70 llegan donde Jesús, alegres, contentos, a contar la historia. Hasta los demonios se nos sujetan. Hay sanidad, hay milagros, hay prodigio, hay gloria. No sé si alguna vez usted, espero que todos hayamos ganado un alma para Cristo. Y cuando tú le has entregado a Cristo, esa persona dice: acepta a Cristo como Señor y Salvador, y acepta, uno sale gozoso, alegre, sientes como que
oh, como que un peso se te quitó de encima, como que una alegría y un gran gozo. Jesús se goza con los que se gozan. Cuando tú estás en victoria, Dios se alegra en tu victoria. Cuando tú estás triste, Dios está triste también. Dios nos ama con un amor incondicional, con amor eterno nos ama a nosotros. Y le dijo, gracias Padre, porque tú le has revelado esto a mis hijos, a los cristianos, a los que conocemos, a los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios que se levantó de los muertos, que resucitó el tercer día, se los ha sido revelado a nosotros por el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, gracias Padre que escondiste esto de los sabios y se los has revelado a mis hijos. Había un gran gozo, pero cuando hay un gran gozo, también hay esos bomberos que apagan el fuego. Hay esos de que no se alegran cuando tú estás alegre. Que ya conseguí trabajo, no se alegran. Me salió rica esta comida, más o menos. ¿No les ha pasado eso que son como que especialistas en apagarle el sueño a uno? Y nosotros llegamos, ay pastor, yo salí contento de la iglesia, súper feliz, le hice una comida a mi esposa y me dice que salió salada. Te apagan el fuego, lo hizo con intención. Hay maneras que le puedes decir, si te dicen, evalúa mi arroz, estuvo rico, pero quizás se le pasó un poquito de eso. Hay maneras de hablar, hay maneras de decir. Hay gente que es demasiado brusca. Estoy bonita, mi amor, estás fea. ¿Cómo le vas a decir fea? A las mujeres les gusta que le digan así tan fea. Estás bonita, mi amor, pero podría estar un poquito mejor. También, pero suena más suave que le digan fea. Si le dicen fea, no viene a la iglesia. Entonces, pero hay maneras como hablar. Sí, 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 Kelly no ha venido, ¿ves? Sí. Entonces, hay maneras como hablar. Tenemos que hablar nosotros con dulzura, pero siempre están esos amargados, enojados, y llegamos a la iglesia. No, es que Pipe no me quiere creer en mi sueño. Es que me miró mal, es que él tiene la culpa. Porque es fácil para culpar nosotros, mi jefe, el esposo, la esposa, el hijo. Le echamos la culpa al que maneja el bus. A todo el mundo le echamos la culpa como si nosotros fuéramos perfectos. Mirémonos nosotros también. Miremos nosotros y no le eches la culpa a otra persona. Nadie te roba la paz. Tú decides dejar la paz. Y la paz nos la ha dado Dios. El gozo nos los ha dado Dios. Estate alegre en todo tiempo. Hoy si viniste triste, amargado, enojado o esperando, quizás aquí mirando al predicador, escuchando la palabra, apenas llegue a la casa voy a hablar con mi esposo, voy a hablar con mi esposa. Porque las esposas son especialistas en decir, en la casa hablamos o después hablamos. ¿No? ¿Les ha pasado? En la casa hablamos y nosotros como hombres que podía hablar de una vez, pero ya lo solucionamos, porque somos así nuestra naturaleza. Somos algo diferente. Acá había un intérprete de la ley que estaba molesto porque los cristianos estaban contentos. Porque venían que se sanaban los enfermos, que los endemoniados eran libres. Y estaba ese intérprete de la ley. Siempre ese amargo, ese payaso, ese ladrón, enemigo, el diablo, sucio, enojado. Cuando tú sales alegre, parece, hoy le voy a quitar la alegría. Esa es la especialidad. Ja, 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 estoy parada ahí afuera esperando para que te toquen bocinas, te griten, te insulten o algo. Que nada, que te rebote todo. Como decía una amiga colombiana, báñate en aceite, que te resbale todo, que te resbale, no le hagas caso. Y le hace una pregunta el intérprete de la ley de lo que hemos leído, que es una pregunta válida, que le dice, ¿qué haré? Le dice, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y la pregunta es válida. La pregunta que hace el intérprete de la ley es válida, pero el intérprete de la ley tenía una mala intención, porque dice la palabra que quería probarle a Jesús. Porque están esos sabelotodos que querían como los fariseos escudriñar y se le pregunta siempre a Jesús, pero conociendo cómo es nuestro Jesús, le responde con otra pregunta. Eso como que llega uno como que quiere avergonzar a alguien y resulta salir avergonzado. Y ha pasado, hay gente que quiere humillar a otras personas, pero salen humillados ellos. Jesús, conociendo las intenciones que este intérprete de la ley lo que quería era cuestionarlo y hacerle esa pregunta, ¿qué hago yo para heredar la vida eterna? Y le dice Jesús, ¿qué está escrito en la ley? Tú eres intérprete de la ley, tú conoces la ley, tú conoces las escrituras, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice ahí? Y lo que responde es citando lo que dice los versículos de Moisés en el libro en el Pentateuco, en el libro de Deuteronomio y Levítico, y lo menciona Jesús muchas veces. Ese versículo famoso que lo sabemos nosotros, muchos de memoria, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
No dice con una parte, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Nos damos cuenta solamente a través de las alabanzas, de la adoración y de nuestra oración, qué tal relación tenemos nosotros con Cristo. ¿Qué tal relación tenemos con Cristo? Cuando cantamos alabanzas, ¿cómo cantamos nuestra alabanza? ¿A un Dios vivo o a un Dios muerto? A un Dios vivo. Y al Dios vivo se le canta con pasión. Porque tu amor me conquistó, tu amor me conquistó, tu amor me cautivó. ¿En verdad te conquistó y te cautivó así? ¿Sí? Así le cantaste a tu novia cuando estuviste en tiempo de cacería y le cantabas y le dedicabas una canción. Los que son de mi época ponían un cassette, llamaban por teléfono y le ponían el teléfono ahí para que escuchara la canción. Muchos no sabrán qué es cassette, pero así se conquistaba. Y ahí tu amor la conquistó. Pero ¿cómo conquistó Dios tu corazón? ¿Cómo conquistó? Cántale con pasión. Cuando adoras, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Señor, quiero más de ti, pero no quiero leer la palabra. Pastor, que cuando leo la Biblia me da sueño. Es que no llevo un orden de la lectura de la Biblia. Es que leo la Biblia al azar. ¿Será que Dios te va a hablar así? En su misericordia, quizás te encuentres con un versículo y dicen, Judas dijo y no, no sabes el versículo que te vas a encontrar. Lee un orden. Dios te va a hablar, pero Dios te habla a través de la palabra. Pero, ¿dónde está nuestro amor a Dios? No estoy llamando la atención, aunque suena que sí, pero quizás sí, quizás no, no sé. Pero que sea como una reflexión para cada uno de nosotros. Porque cuando estábamos en el mundo, nos ponían, la mayoría son colombianos, que las caleñas son como las flores y las que eran de Cali, ¿no? O el Perú ponían también las canciones así, en Ecuador y todo, en el Mundial ponen la canción típica del país, y ¡ay! Gritan, saltan y brincan, porque lo cantan con pasión. Pero nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios de esperanza, un Dios que tiene cosas grandiosas para nosotros. Entonces el intérprete de la ley le cita este versículo y Jesús le dice, respondes muy bien, muchacho, intérprete de la ley, está bien. ¿Sabes qué? Haz eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el intérprete de la ley, al decirle esto, se siente como, ay caramba, yo vine a hacer como una pregunta y ahora me salen con esto. O sea, no era mi intención salir yo así humillado. Yo vine a humillar a Jesús, yo vine a probarle a Jesús, el intérprete de la ley. Miren, que estamos al comienzo de una historia que quizás nunca la habías escuchado, nunca habías visto esta perspectiva, porque cuando se habla de buen samaritano, se habla del bueno que ayudó al que había sido golpeado. Pero todo esto tiene una historia antes. ¿Por qué Jesús habló la parábola del buen samaritano? Era por este motivo. Y queriendo justificarse, dice la palabra, el intérprete de la ley, asimismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Acuérdense que Jesús todavía no había ido a la cruz, todavía no había resucitado, entonces todavía estábamos bajo la ley. Jesús vino a cumplir la ley, porque los fariseos, los saduceos, todos los feos, intérpretes de la ley, estos que conocían la ley, ¿qué era lo que decían? Se creían perfectos. Richard hablaba hoy de la viuda con las dos blancas, y ahí estaban los fariseos mirando cuánto echaban ellos, ¿sí? Cuánto echaban los pobres y todo, y veían ellos solamente lo que nuestros ojos carnales ven, pero Dios ve el corazón de las personas. Ellos creían que guardaban la ley y que por eso iban a ser salvos, pero se llevaron ellos un encontrón cuando estuvieron con Cristo, porque no era la realidad. Quizás ellos creían que iban a cumplir la ley, pero Jesús vino a cumplir la ley por nosotros, porque ninguno de nosotros podemos cumplir ni los 10 mandamientos. No hay ninguno que no haya mentido. No, pero esa fue una mentira blanca, pastor. No, mentir es mentir. O robar. No, que yo nunca robo. Que sea una uva, te la has probado ahí en el supermercado o algo. Ah, todo. Todos hemos hecho algo. Codiciado a alguien, quizás a la mujer ajena, al hombre ajeno, cosa, algo, no, pastor, como nunca, sí, sino que uno, el Espíritu Santo dijo, uy, ¿qué miras? Y dice, no, pero algo, pero siempre hay algo, pero el Espíritu Santo siempre nos habla. Pero entonces no podemos nosotros humanamente cumplir la ley. Entonces Jesús vino a cumplir la ley. Se nos hace más fácil. Pero como Dios es caballeroso, Dios todopoderoso, ahora no me obliga. Pero ahora Cristo vive en mí y las cosas viejas pasaron y yo no puedo volver a eso.
Entonces, el todo del hombre es Cristo. Entonces, le hace una pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Porque le dice, queriendo justificarse, le dijo, ¿quién es mi prójimo? Le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Será que serán solamente mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, mis vecinos? Y medite un rato quién es su prójimo. Jesús dijo que nosotros maldijéramos, bendijéramos aún a los que nos maldicen. Dios vino a cambiar completamente la visión que tenía la gente anteriormente. Dios vino a transformar, por eso cambió la historia de todo. ¿Quiénes son nuestros prójimos? Y meditemos en eso, ¿quiénes son nuestros prójimos? Y cuenta acá la historia, entonces aquí después de esta introducción entra la parábola, la famosa parábola del buen samaritano. Y dice que iba de Jerusalén a Jericó un hombre. Y ese camino de Jerusalén, yo no he estado por allá, pero según lo que he leído, de Jerusalén a Jericó, no era un lugar bueno, era un lugar donde mataban gente, robaban, golpeaban. No sé si se puedes imaginar alguna parte en tu país o acá, donde en mi país hay un lugar que dice, entra si quieres, sal si puedes. ¿Sí? ¿Sí? Hay lugares que son bravos, donde uno no puede entrar. Hay lugares en Estados Unidos, en California, que hay códigos postales que no puedes pasar tú una calle. Por pasar una calle te matan. Hay lugares peligrosos donde tú no te debes meter. Hay lugares, David Wilkerson, grande predicador, que le predicó a Nicky Cruz en Nueva York también, se metió en terreno donde él no tenía por qué meterse, pero se metió bajo la dirección de Dios y Dios guardó el corazón de David Wilkerson cuando le predicó a Nicky Cruz. Pero hay lugares donde no se puede meter. Pero yo quiero figurativamente ver Jerusalén, que es Jerusalén es la tierra santa. Y Jericó, ustedes saben la historia de los muros de Jericó. Entonces me puse a pensar y para aplicarlo al mensaje de hoy, quería aplicarlo de que Jerusalén, la tierra santa, y ver cómo los niños, los jóvenes, cuando nacen los niños, que nacen sin, sin malicia, los niños no son racistas, los niños son nobles, amorosos, los niños son santos, puros, no, no, santos no, porque santos no hay ni uno, santos nos hace Cristo a nosotros. Pero en el caminar de la vida nos vamos encontrando con dificultades y con diferentes cosas en la vida. Y en la vida, perdón, en el camino de la vida vamos encontrándonos con las mañoserías, engaños. Hablábamos con Elizabeth ayer de la vida de los jóvenes que tienen que enfrentarse cosas y darse cuenta por sí mismos de lo que es pagar recibos, que no es fácil ganarse el dinero, las responsabilidades, el bañarse todos los días para estar higiénico, limpio, porque a veces con los muchachos cuando son jóvenes a veces se ponen difíciles de, de que bañate todos los días, que apaga la luz, que no dejes esto aquí, que no dejes lo otro acá. Y entonces en el camino se van formando según el camino que ellos tienen, se van formando. Y desafortunadamente, con tantas cosas malas, hay muchos que toman un camino incorrecto. Y en el camino de la vida es difícil. Pero entonces aquí Jerusalén lo ponemos como un punto de partida, desde donde nosotros empezamos y vamos en el camino de la vida, lo que es Jericó. Y en esta historia de la parábola he puesto 5 personas que están aquí que se mencionan en la parábola del buen samaritano. Y el primero era un hombre donde no se habla mucho de quién era, pero lastimosamente le robaron y lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Hay otra persona de que es los ladrones los que lo golpearon. Habla del sacerdote, también habla del levita y también habla del buen samaritano. Obviamente también está el mesonero, que era el lugar donde estaba el hospedaje, pero 5 personas. Y la primera persona era un caminante, era una persona normal, como tú y yo, en el camino de la vida, que muchos quizás en algún momento salimos de nuestras casas nosotros, salimos de la escuela y empezamos a caminar en el camino de la vida, empezar un trabajo.
donde no está papá y mamá y donde en el trabajo quizás nos tratan mal, porque ya tú eres cualquier persona normal. Entonces te empiezan a tratar diferente. Ya no está el papá que te va a defender, la mamá que a mi hija, a mi hijo no le vas a hablar de esa manera. Nos encontramos donde colegas que son quizás malos en la vida, colegas que son buenos. Quizás nos encontramos nosotros con personas eh, que son parecidos a nosotros. Yo cuando llegué a este país en el 88 fui a un college en el este de Londres donde predominan las personas de Bangladesh. Y cuando yo llegué aquí me mandaron al segundo o tercer día me mandaron a una escuela. Creo que era una de las más peligrosas del este de Londres. Desde que llegué había una pelea en la entrada. Yo no hablaba nada de inglés. Me metieron ahí, vi la falta de respeto que había con el profesor, pedí un borrador, le tiraban el borrador al profesor. Yo dije, viniendo del colegio chino, le tiro el borrador, me meten un cocacho amigo, me castigan ahí o me agarran a reglazos para enderezarme. Y dije, ¿qué está pasando acá? No entendía nada, los profesores decían, no aprende, no podemos, no sé si estará en el lugar correcto, mandémoslo para un college. Me mandaron para un college. Cuando me mandan a ese college, yo llego perdido. No hablaba nada de inglés, todas esas personas de Bangladesh habían nacido acá. Y de repente llega un amigo que fue un amigo italiano, Pablo, ya lo conoce mi amigo Pablo, cuando llega así asustado y me ve a mí, ve a un muchacho de 15 años también, asustado también, que no sabía qué hacer y nos hicimos amigos. Aprendió español él y yo aprendí italiano antes de aprender inglés. Y iba para la casa, yo iba para la casa de él, hicimos una buena amistad. Y en el camino de la vida nos vamos a encontrar porque podíamos tomar diferentes rumbos. En el colegio que estuve, en el colegio donde estuve, me robaron mi mochila. Gracias a Dios la recuperé en el parque, pero podía haber tomado otros rumbos. Y en ese camino de la vida podemos tomar muchos rumbos. Tú puedes ser como esa persona normal que camina como el caminante, que sale de Jerusalén para Jericó, caminando normal. Pero tú no sabes con quién te vas a encontrar en el camino de la vida. No le eches la culpa a lo que te vas a encontrar. Solamente ten los principios firmes y seguros quién eres tú en Cristo Jesús. Tú eres amado por Dios. Él dio su vida por ti y por mí. En el camino estaban los ladrones esperando. La Biblia dice que el diablo, él está como león rugiente para ver a quién devorar. ¿Sabe lo que es devorar? ¿Alguna vez ha llegado con hambre a su casa? Le han puesto un pollo después de quizás 2 días que no ha comido porque no sé qué pasó, un viaje largo. Si no hay tenedor, cuchillo, cuchara, servilleta, plato, se lo come de la olla. Muerde hasta ese hueso. ¿Has pasado? Eso es devorar. Así el diablo quiere devorar nuestra vida. ¿Tú crees que el diablo está contento de que tú has aceptado a Cristo? No está contento. La guerra espiritual no es gritar y decirle, vete, Satanás, eso no es guerra espiritual. La guerra espiritual, ¿sabes dónde comienza? Cuando tú dices, ahora te acepto Jesucristo, que seas el rey de mi vida, te sientes en el trono de mi corazón y ahora quiero que tú dirijas mi vida. Ahí empieza la guerra espiritual, porque ya no eres parte del enemigo, sino que ahora has sido cambiado de tinieblas a luz. Y ahora eres pertenencia de Cristo. Y cuando tú eres pertenencia de Cristo, al diablo no le gusta. Y si no te puede tocar a ti, va a incomodar a tus jefes para incomodarte a ti. Y si no puede con ellos, va a incomodar al vecino. Y si no puede con el vecino, va a incomodar a esos que manejan ahí porque saben que hay partes en uno que todavía no se han convertido para enojarte, para que te bajes del auto, para que te agarres a golpes. Y eso va a empezar a ocurrir. Va a poner gente en el camino. Gente que tiene problemas con las drogas, el alcohol, las malas palabras, la pornografía, el alcohol o diferentes cosas. Y Dios y el diablo pone gente en el camino, pero esto no hace mal. Un ratito no hace mal. Y cuando tú caes, el enemigo, ahí es donde se ríe, ahí es donde se burla. ¿No quedas muy santo? ¿No quedas muy puro? ¿No que aleluya, aleluya? ¿No que ruja el león que cantabas el domingo en la iglesia? Mira dónde estás ahora. Mira dónde estás. Y es así, el enemigo es así. Entonces hay diferentes tipos de personas.
El caminante que puede ser tú, puede ser un no cristiano, puede ser una persona cualquiera. Y el enemigo que lo único que quiere es destruir familias, destruir casas, destruir hogares. Empecé leyendo 2 Corintios capítulo 10, donde dice que nuestra guerra, ¿sí?, no es carnal. Nuestros armamentos de esta milicia son espirituales para derribar fortalezas. El poder está en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. ¿Y saben lo más triste de esta historia? De que pasa el sacerdote. Y esto es palo para mí, palo para Pastor Richard y para Pastor Mira, porque somos pastores. Porque inconscientemente el pastor no es pararse a predicar. Eso es un predicador. Y existen pastores, desafortunadamente, donde ahora ya el pastor se le mira diferente. El pastor ya no puede estar en ese auto. Hay que la prosperidad, o que le cargo el maletín, o que lo mejor. Sí, una cosa es honrar como un respeto a los padres, al ser querido, sí, pero otra cosa es idolatrar a las personas, que ya se sienten diferentes. Y que pase el pastor y que vea a la persona normal, cristiano o no cristiano, que ha sido, le han robado, lo han golpeado, está tirado, y dice la Biblia de que lo vio, no que no me di cuenta, porque Dios no puede ser burlado. Lo vi y pasé por alto. Quizás porque tengo que ir a la iglesia. Yo les conté hace tiempo, cuando yo recién convertido, iba para la iglesia, y aquí donde está la estación de Nine Elms, el Sainsbury's era diferente, tenía un estacionamiento grande, me acuerdo. Y a una señora se le desinfló la llanta. Y todos los que lavaban autos ahí, ella le pidió que le ayudaran a aflojar los pernos, y nadie le quiso ayudar, porque era tiempo de verano y tiempo donde más plata hacen los que lavan autos, y lo lavaban rápido y que venga el otro y el otro, y tenían su canguro, le llamamos nosotros, como un bolsillo aquí para meter la plata y rápido. Nadie la quería ayudar. Yo estaba con saco, camisa, y todo eso estaba lleno de agua, y me dio pena la señora y me puse a ayudarla. Y al ayudarla, y estaba tarde para la iglesia, o sea, estaba a tiempo, pero eso me hizo llegar tarde a la iglesia. Y cuando le saco todos los pernos de la llanta y le ayudo, me mire y me dice, Dios te bendiga. Nunca, quizás me habían dicho anteriormente Dios te bendiga, pero nunca me había resonado ese Dios te bendiga aquí, ni lo había entendido hasta ese día que me dijo ya, Dios te bendiga. Fue ahí donde entendí yo, y hablé con el pastor y dije, me sucedió esto. Me dice, Dios pone ángeles a veces para ver qué haces tú ante las situaciones. Y hay veces de que quizás estás yendo para la iglesia y algo ocurre y no puedes venir a la iglesia. El venir a la iglesia no te va a hacer más santo. Si tienes que hacer algo por ayudar a otra persona, no vengas a la iglesia. La iglesia no te salva. La iglesia es donde vienes junto con los hermanos que creemos en Cristo para adorarle, para alabarle, para estar juntos en coironía, en hermandad, donde hay poder. Pero el trabajo de nosotros no es aquí en la iglesia, es allá afuera. El sacerdote, el líder, pasó de largo, lo miró y no hizo absolutamente nada ante una persona que necesitaba. Después dice que pasó un levita. Levita eran ministros en la casa de Dios, digámoslo cristianos, porque Dios nos llamó a todos nosotros a servir. Dice que también lo vio, utiliza las mismas palabras y pasó de largo. Y es triste, porque muchas veces nosotros pasamos por alto la necesidad de otra persona. ¿De qué sirve ayudar solamente a la familia de la fe? O de decirle, buenos días Melanie, pero a la otra persona yo no la saludo. Los saludo a todos ustedes porque son de la iglesia Restauración o porque son de amigos, pero los de afuera no. ¿Por qué no puedes entrar a un supermercado y ver a la persona que está por ahí, quizás que teniendo un mal día, le dices, good morning? Esa palabra, como me dijeron a mí, Dios te bendiga, me impactó. Un good morning te puede cambiar el día. Quizás saliste, la persona salió, discutió en su casa con su papá, con su mamá, con su esposo, esposa, y te encuentras con alguien y que tú le puedas saludar. Una sonrisa. A veces están hasta los cajeros, están tristes. Ustedes todos tienen una alegría, tienen, no porque sea yo el pastor de la iglesia, son hermosos y tienen una linda sonrisa. Yo puedo ver en el rostro de ustedes que tienen paz. Uno se sube al bus y a veces el conductor ni lo quiere ver a uno. Está esperando que le haga así y sigue de largo uno. Lo ignora.
O el que ni siquiera sonríe, parece que chupa limón, el que está ahí en el cajero de Aldi. Ta, 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 y uno está ahí como malabarista tratando de agarrar todo para meterlo al carrito rápido, porque pasan todo rápido. Sonríele, saluda. Es lo mismo que el buen samaritano. Pasamos por alto. Hay gente que no sabemos si comen o no comen, si tienen trabajo o no tienen trabajo, si tienen para la renta o no tienen para la renta, si tienen una necesidad, si tienen una enfermedad, si tienen un problema, si tienen cosas, cortes, abogados, citas, documentos. No sabemos. Aquí nos vemos y no sabemos lo que está pasando. El hombre noble, tranquilo, fue golpeado, fue robado, fue puesto ahí. Va un pastor por ahí, el pastor lo ayuda, pasó de largo. El levita, ese sí lo va a ayudar porque toca la guitarra en la iglesia, tiene una sonrisa y dice, ¿cuántos están alegre grito de júbilo? Ese lo va a ayudar. Y pasó de largo. Y eso es lo que pasa con nosotros, iglesia, a nivel global, con nosotros la iglesia. Pero pasa un samaritano. Y el samaritano no era querido por los judíos. Querían más a los gentiles que a los samaritanos. ¿Se acuerdan de la historia de la mujer samaritana? Se asombraron cuando se encontraron que Jesús estaba conversando con ella. Normalmente se daban una vuelta así, como cuando algunas personas, como cuando ustedes no eran cristianos y venía aquel que le debías plata por el frente y te cruzabas la vereda por el otro lado o agarrabas el teléfono para, como si estuvieras hablando para no te vaya a cobrar. O no quiero saludar al hermano que está ahí. O te ignoran, te hacen puenting, ¿no? Puenting, así para no saludar a la persona. Hasta en la iglesia a veces ocurre. Pero el buen samaritano tenía una idea diferente. La pregunta de todo esto es, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y es aquí donde Jesús da toda esta explicación. Y ahora el intérprete de la ley al que le hizo la pregunta estará pensando, ¿quién es mi prójimo? Está más que claro que el hombre samaritano, el que ayudó. Y quizás él era confrontado por muchas de las cosas que había ahí. Y nosotros predicar. Hablábamos con Daniel ayer, le di el versículo equivocado, le dije Romanos 17, pero 10, 14, que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y nosotros estamos allá para ayudar al necesitado. Si usted está necesitado hoy, yo le recuerdo quién es su Dios. Es Jesús. Y para Él no hay nada imposible. ¿Que le ayudamos como iglesia a orar? Por supuesto que sí. Pero es necesario que nosotros pongamos en práctica el poder que hay en nosotros. La pastora Milena predicaba acerca de los capítulos de Santiago, acerca de la fe. Muéstrame tu fe. Y hablaba de las obras. Muéstrame la fe, pero en obras. Quiero ver si en verdad eres de Cristo, que se manifieste, no en la iglesia, sino que manifieste allá afuera quienes somos nosotros en Cristo Jesús. Por eso no hay excusas, iglesia. Ellos pasaron de largo. Dice, el samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Así como el samaritano vio este hombre movido a misericordia, así Jesús, movido a misericordia, nos vio a nosotros. Nosotros no buscamos a Jesús, Jesús nos buscó a nosotros, Jesús vino a nosotros. Jesús no vino a nosotros por nuestra nacionalidad, por nuestras cualidades, por nuestra profesión, por lo que conocemos. Jesús vino a nosotros por amor vino a nosotros, nos equipó a nosotros, nos preparó a nosotros, no por las cualidades. Las cualidades humanas no le sirven a Dios. Dios es el que equipa y el que levanta. Y dice, viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas. Y eso no nos recuerda el amor de Cristo. ¿Cuántos hemos venido rotos a Cristo? Y Dios no nos ha sanado. Y ahora quizás estás pasando heridas, fracturas, situaciones. Pero si Dios ya te sanó, ¿será que no lo puede volver a hacer? Claro que lo puede volver a hacer.
Para Dios no hay nada imposible. Dios nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Y dice de que echándole aceite y vino. El vino lo utilizaban porque tiene alcohol para limpiar las heridas. El vino también tipifica la alegría. El vino también tipifica la sangre de Cristo. Dijo en 1 Corintios 11, hacer esto en memoria de mí, como explicaba Richard el domingo pasado, hacer esto en memoria de mí, bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Qué tremendo mensaje en la historia del buen samaritano, que Jesús se revela muestra de su amor, que esa sangre derramada en la cruz del Calvario no fue en vana. Y de ahí habla acerca del aceite. El aceite se utilizaba, era un aceite medicinal, pero era el aceite de la presencia de Dios, que la presencia de Dios estará con nosotros siempre. Por eso dice la palabra, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Que tú puedas salir el día de hoy recordando, Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo le invito a que con mucha reverencia nos pongamos de pie. Y dice de que lo puso en un hospedaje, lo puso en un mesón, en una acomodación. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regreses. Y yo quiero de que tú agarres este versículo para tu vida hoy, iglesia. Bájale un poquito el volumen, por favor. Y digo, yo quiero que agarren este versículo para su vida. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Quiero que lo apliquemos a nuestra vida. Que así Jesús, que nos encuentra heridos y nos ha levantado a nosotros, nos dice de la misma manera, no te preocupes, yo pago todo lo que sea necesario. Iglesia, nosotros, ¿cuánto llegamos a este país sin hablar el idioma? Sin tener visa para trabajar, sin tener trabajo. Hay ingleses que tienen documentos, son ingleses, hablan inglés, quieren trabajar, buscan, van a entrevistas y no consiguen trabajo. Y Dios nos ha abierto puertas aquí. ¿Cuántos no tienen una vivienda, un lugar donde dormir? ¿Cuántos no tienen un vehículo para transportarse? ¿Cuántos no tienen generaciones, hijos que han nacido acá? ¿Ven cómo es el amor de Dios tan grande? Dice, guárdamelo y yo te pagaré todo lo que necesites. Yo pago, yo me hago responsable, dice el Señor, de tu dolor. Yo me hago responsable de la aflicción que tú estás pasando. Yo me hago responsable, yo lo llevé todo en la cruz del Calvario. Yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario. Yo te he ungido con aceite. Mi protección, mi presencia, mi divinidad está en ti. Somos un vaso de barro. Los ladrones te ven a ti como diciendo, no sirve para nada, pero servimos porque valemos la sangre de Cristo. Te querrá robar el enemigo, te querrá destruir, te querrá golpear. Dice que estaba medio muerto, tirado en el piso. Pero ahí llegó Cristo. No te olvides, iglesia. No te olvides que Cristo llegó en ese momento a rescatarte, a levantarte. Y termina la historia haciendo la pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿El intérprete de la ley? ¿El que lo había probado con la pregunta? ¿El que trató de justificarse diciendo quién es el prójimo? Le dice lo siguiente, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. En vano sirve que nosotros hoy comamos la comida dulce, rica, una comida, y me quede callado. Cuando una persona va a un restaurante, por ejemplo, Daniela con su familia va a un restaurante y se pide una empanada que nunca ha comido, y dice, uff, buenísima, mami, prueba, comparte de lo que tú estás recibiendo. Hoy recibe el buen samaritano. He tratado de desglosarlo un poco acerca del buen samaritano. Sal de aquí hoy, no para mañana, martes, sino todos los días de tu vida acordándote del buen samaritano. Acuérdate, como el buen samaritano, Jesús llegó a salvarme, a rescatarme y puede rescatarte a ti, aquellos que están afuera, porque Él se entregó por todos, iglesia. Ahora anda, haz lo mismo, le dijo.
haz lo mismo. Ese colega de trabajo antipático, aburrido, triste, que ya no lo quieres ni ver, ahora míralo con los ojos del buen samaritano. Está así, aburrido, triste, amargado, ¿sabes por qué? Porque no tiene a Cristo. Dile, háblale, dile, Cristo te ama. Dale un abrazo, dale una sonrisa. Así no te abrace de vuelta. Él va a ver que hay algo diferente. El viernes orábamos aquí, con los pocos que somos, podemos ser muchos, y no hablo en números, sino que el Evangelio avanza, así se ganen almas y se vayan por otra iglesia, no me importa, la cosa es que prediquemos el Evangelio, que podamos vivir en paz. La prosperidad no es la plata, la prosperidad que yo pueda vivir tranquilo y salir de aquí contento. Yo te invito a que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás y que tú levantes tus manos al cielo, que levantes tus manos porque Dios te va a equipar, porque tú eres un hijo, una hija de Dios, porque su gloria está en este lugar, porque Él es el que ruge en este lugar, porque Él conquistó tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos y empieza a orar. Podemos cantar un poquito más fuerte y oramos en el nombre de Jesús, que vienen tiempos de cambio. Mientras oramos y ministramos con la adoración, hay un mover de Dios que va a empezar a llenar, que va a empezar a transformar, que va a empezar a renovar. Cántale como te dije al comienzo, canta alabanzas, cántale al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Santo eres tu Señor. Y la gloria, Señor. Descendiente de David. La tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que busca el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que busca el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Si el león ruge, ¿quién no podrá alabar? Poderoso león de Judá, ruge, ruge, ruge sobre la iglesia Restauración. Ven y ruge sobre tu iglesia. Ven y ruge, león de Judá. Ven y ruge, ven y ruge, león de Judá. Ven y ruge, ven y ruge, león de Judá. Ven y ruge, ven y ruge, león de Judá. Ven y ruge, ven y ruge.